Intuición femenina, de Pedro Vergés, número 88 de los cuentos que debes estudiar para pertenecer al taller literario Narradores de Santo Domingo, en la voz de Mildred de los Santos. Rosa me lo había dicho esa mañana, y yo sentí, al oírla, como que me moría. ¿Y cómo lo supiste?, conseguí preguntarle, aunque no de inmediato. Antes me había tirado en el sillón, aturdido, sin habla. Eso no se pregunta, contestó, pero es cierto. Yo tenía que creerle. Rosa conocía a Julia, lo que se dice bien. Se habían criado juntas por el barrio, vivían patio con patio, eran del mismo grupo. Suspiré. Don Luis llamó a mamá bien tempranito, le dije. Van a hablar a las 4. También lo sé, dijo Rosa. Por eso quise prevenirte con tiempo, para que no te vayan a coger de pendejo. ¿Pero tú crees que don Luis esté al tanto del asunto? Que él también... Tú eres loco. ¿La mata? Si don Luis sabe eso, seguro que la mata. Don Luis no, dijo Rosa. ¿Tú vas a estar presente? Eran las 11:10. Mamá no estaba. Se había ido a la iglesia y no regresaría hasta la 1. Solo la cocinera trajinaba en la casa, pelando plátanos, fregando cacerolas, sacándole los machos al arroz. Tengo que estar, le contesté, con aire de derrota. Ok, pues abre el ojo, me advirtió Rosa, incorporándose, dispuesta ya a marcharse, y no sin antes añadir un lo siento, que casi ni escuché, de lo mal que me hallaba. Yo estaba sin camisa y en pantalones cortos, y sudaba un montón, pese a que las ventanas que daban a la calle y la puerta del patio permanecían abiertas, y soplaba la brisa como solo en septiembre suele hacerlo. Me sentía, además, tan abrumado que ni cuenta me di del instante en que Rosa abrió la puerta y salió de la casa. Solo sé que de pronto me cogió con dudar de lo que me había dicho y con atribuírselo a un ataque de celos, y celos de los buenos, no celos cualesquiera, no los celos de antes, débiles, infantiles, sino los de después de meterme en amores con Julia. Un acontecimiento que ni Rosa ni nadie, ni siquiera yo mismo, se imaginó jamás que ocurriría. Y me voy a explicar. Rosa iba tras de mí como yo tras de Julia, o Julia tras Iván, en los anales del amor perdido, y estoy hablando completamente en serio. No ha existido otro ejemplo de sumisión y entrega como el nuestro, ni de desdén, valga la aclaración, porque aquello era vía sin regreso, eco sin resonancia. Quiero decir que en la misma medida en que Rosa me amaba, y en que yo amaba a Julia, y Julia amaba a Iván, así mismo ocurría, en el reflujo, que Iván no sentía nada por Julia, Julia nada por mí, ni yo nada por Rosa. Hablo, claro, de amor, no de otra cosa. Pero sigo. Lo de Rosa por mí venía de lejos, ni más ni menos que lo mío por Julia. Casi diría que desde la primaria o desde la intermedia. En cuanto a Julia, durante esos años, lo que hacía era tratarme con la misma cordial indiferencia con que yo a Rosa, lo cual contribuía a que ésta se pasara la vida forjándose ilusiones. Y no en vano, por cierto, como se vio después. Lo digo porque de hecho yo estuve casi a punto, por el rechazo permanente de Julia, de meterme en amores con Rosa. Si no la complací, fue porque Julia, un día, decidió hacerme caso. Por estas reacciones en cadena, yo cediendo ante Rosa, Julia ante mí, no se entienden del todo sin mencionar a Iván, el ex novio de Julia. Iván no era del barrio, y por esa razón conocí a Julia, cuando Julia ya no era una niña. En el segundo de bachillerato, hacía casi 3 años. Se había mudado junto con su familia, su papá, su mamá, sus hermanitas, en una de las casas que rodeaban el parque. Su papá se dedicaba a los negocios, aunque mejor decir que se había dedicado, porque cuando llegaron parecía que acababan de pasar un ciclón. Y no cualquiera, San Zenón por lo menos. Lo único que les quedaba de un pasado esplendor eran los humos, especialmente a Iván, que solo había que verlo para saber de qué pata cojeaba. Hasta un prócer incluía entre su parentela cuando, por H.O.R., se paraba en la esquina con nosotros. Un prócer nada menos que de la Independencia, un tal Alborne o algo así, que nadie lo había oído mencionar. Pero lo que nos molestaba más no era su falso orgullo, y mucho menos el detalle del prócer, que podía ser verdad o ser mentira, y para cuya comprobación los carajos del barrio
todos tan acuciosos, decidieron procurar el auxilio de algún historiador de los alrededores. Era su engreimiento, el complejo de bueno que tenía, de lo bueno que estaba, no de lo bueno que era, lo cual me ponía a mí más a mil que a ninguno. No porque no lo estuviera, que lo estaba, justo es reconocerlo, sino por la impresión, casi diría el impacto que le produjo a Julia desde el preciso día de la mudanza, específicamente desde la tarde en que, bajados del camión todos los muebles, Iván salió al balcón con su onda al viento y su polo shirt de marca, su estatura sin duda superior a la media del barrio, más bien baja, y se les puso a todas de perfil, en plan papi, para que lo miraran hasta la saciedad, supongo que sería, para que se lo comieran con los ojos. A raíz de ese hecho, Julia cambió conmigo de forma radical, de ser siempre simpática, educada y gentil, buena amiga que incluso me aceptaba piropos y sin darme esperanzas jamás se desairaba, o no del todo, se transformó en lo opuesto. Enamorada como una perra callejera de Iván, pasó a vivir pendiente de gustarle, valiéndose para esto de cuantos medios le quedaban a mano. Organizaba fiestas, lo invitaba, pasadías y también, nada más enterarse de que Iván iba a estar, se hacía la encontradiza en sitios estratégicos como cines, glorieta, calle El Conde o la playa, donde ocurría que a veces o no daba con él o lo hallaba con otra, que era peor, porque ahí estaba lo realmente triste del asunto, que a Iván, Julia maní, o tres pitos, o un rábano, Julia era para Iván como una más, y si acaso hubo épocas, temporadas, más bien, en las que parecía que las cosas se les iban sobre ruedas, lo cierto era que no salían de una, y que Julia vivía colmada de disgustos y de padecimientos y amarguras. Lo sé porque, de lejos, yo lo observaba todo y me alegraba. No por mí, no por las ventajas que semejante situación pudiera reportarme, que ninguna, pues todo lo contrario. Cuanta más frialdad por parte de él, tanta más sumisión por parte de ella. Era porque, por fin, estábamos parejos. Por fin Julia sabía lo que significaba sufrir en carne propia la indiferencia de él o de la que amamos, y podía, por lo tanto, comprenderme. Menos mal que en el interín pude contar con Rosa, que llegó a convertirse en mi paño de lágrimas. Durante los 2 años que duró lo de Iván, Rosa me consolaba, me mimaba, me recibía, sufriendo, en la pequeña galería de su casa, y se hacía cargo de las preocupaciones y las cuitas y los muchos dolores que aquella relación me provocaba. Yo me iba a suicidar, y ella me disuadía. Me iba a hundir en el fango de la desesperación. Toda la vida andaría de un lado para otro con mi dolor a solas, igual que en un poema de Fiallo o de Buesa, y Rosa me hacía ver que la vida era bella, y que me reservaba cosas grandes, espléndidas, paisajes, sensaciones, 1000 recompensas para mis sufrimientos. Lo hacía con tal dulzura, con tanta devoción, que estuvo casi a punto de lograr lo que en el fondo ansiaba, tal como ya lo he dicho, que me valiera de ella para olvidar a Julia. Si no se salió con la suya fue porque de repente sucedió lo impensable, que Julia, harta de soportar el maltrato de Iván, se decidió a pagarle con la misma moneda, y eso lo cambió todo para mí. O más claro, si cabe, que ante la perspectiva de que Julia me metiera en su globo de futuras opciones, le diera vueltas y al final me sacara con un premio mayor o de consolación, volví a forjarme las ilusiones de antes y a relegar a Rosa, no ya a un segundo plano, sino a un cuarto o a un quinto, por lo menos. Y creo que Rosa no me lo perdonó. Pero nada de eso, y me refiero a lo de Iván y Julia, sucedió de improviso, aunque así lo creyeran los del barrio. Antes hubo entre ellos el consabido pleito que precede a conflictos semejantes. Que nadie lo notara no se debió a descuido ni a falta de interés por parte de la gente, que vivían acechándose los unos a los otros, sino que hacía semanas que Iván y su familia, recuperados de su situación, se habían ido del barrio, y a que a resueltas de eso, su relación con Julia sufrió giros, sobresaltos y vuelcos de los que los demás no se enteraron, como tampoco nos enteramos nunca, pues no voy a excluirme, de que la causa de ese deterioro fue que Iván había vuelto a enredarse con la que lo tenía desde la infancia loco, o sea,
que Iván también, y éramos 4. Todos desconocíamos esa pasión de Iván por su Julia de turno, tan inaccesible para él, por ser de otro, como la mía, por suya, para mí. Julia no. Julia sí estuvo al tanto, desde el primer momento, de la existencia de su rival y hasta se había propuesto ser con Iván lo que Rosa conmigo. Sin su entrega, eso sí, sin su generosidad a toda prueba, porque Julia pensaba no compartir a Iván como hubiera hecho Rosa, si preciso conmigo, sino ganárselo totalmente a la otra. Solo así se comprende su reacción al saber que esta última había vuelto a picarle un ojo a Iván, que era lo que de hecho había ocurrido, y que a Iván, como suena, se le caía la baba ante la perspectiva de retornar con ella. Es decir, que se puso lo mismo que una furia, o una fiera, con Iván y su ex, y más tras cerciorarse de que Iván pretendía, por si acaso, por si se le trancaba el juego con la otra, mantenerla en reserva, en stand-by, decía, como si ella no fuera lo que era, una muchacha de buena familia, sino cualquier cosita, una furufa vieja o algo por el estilo. Así que de sumisa y hacendosa que era, se convirtió en rebelde. De joven amorosa que se acicala para esperar al novio, un poco todavía a la manera de épocas anteriores, encaraja con jeans y boca suelta que no rechaza nunca invitaciones ni visitas de nada. De futura señora de su casa, de futura mamá de sus retoños, de futura licenciada en odontología que pondría un consultorio al terminar, ayudada por padres y parientes en lo que también era, aunque fuera en el fondo, en tipa dada al can y a la bemberria y al macherío sin fin. Le entró en suma un no sé, una como locura que la descontroló completamente y que en cuestión de meses la hizo romper el récord de noviazgos fugaces y consiguientemente escandalosos ostentado por otras en el barrio. Yo fui el último de sus novios de entonces, en lo que me metí sabiendo a qué atenerme, como uno más de los aprovechados. Sin serlo, he de aclarar, con los que Julia se vengaba de Iván, porque en esas estábamos, y en esas continuábamos durante los 6 meses de amores que tuvimos, ella buscando el modo de matar, con mi ayuda, como con la de otros con anterioridad, los restos de un amor que ya iba en retirada, y yo con la esperanza, como Rosa conmigo, de conseguir lo que me proponía. Esas cosas se dan, esas cosas ocurren, las hemos visto demasiado en el cine y en la televisión, y oído por la radio y hasta visto en la vida para no creer en ellas y en que a nosotros nos pueden suceder. El milagro del amor. Ella que de repente se da cuenta de que él existe y de las cualidades que posee y de lo mucho que la quiere y no puede entender cómo ha sido capaz de haber vivido junto a él desde niños sin saber que era el hombre que el destino le tenía reservado. Ella que por lo tanto se enamora. Él que no cabe en sí de la felicidad. Ella que le suplica que por Dios le perdone. Él que lo hace. Y ella y él que se funden en un beso final y se alejan del mundo cogidos de la mano, rumbo naturalmente, como antes de él, the end de las películas, a nada menos que la felicidad. Así esperaba yo que ocurriría conmigo y creí que me hallaba en vía de lograrlo y hasta quizás que ya lo había logrado. El día en que de repente me vi encima de Julia, comiéndomela entera, cingando, con perdón, aunque ¿por qué perdón? Si eso era lo que hacíamos, si Julia parecía levitar de placer, a juzgar por su cara y a pesar de mi peso, y de lo apoyadísima que estaba en el colchón tirado sobre el suelo, y yo solo de verla, y de pensar que de ahí en adelante todo se me iría haciendo poco a poco más fácil. 3 semanas atrás, Iván se había casado, dichosísimo él, con su tormento, y como Julia se limitó a desearle, desde lejos, que le fuera muy bien, con más rabia y orgullo que despecho o dolor, o eso, al menos de idiota pensé yo, concluí en que las cosas se tornaban aún más a mi favor. La única que de hecho me complicaba un poco el panorama era la pobre Rosa, que desde que me puse tras la fuga de Iván a estudiar la manera de acercarme a Julia, dejó de ser toda dulzura y comprensión y amparo para ser toda celos, tan obsesivamente, por desgracia,
que no había circunstancia de que no se valiera para reprocharme el mucho daño que yo le había causado. Me acusaba dizque de haberle despertado expectativas y alimentado sueños completamente falsos. Por ejemplo, olvidaba que no había sido yo, sino ella misma quien me metió en el juego, si lo era, decidida a correr todos los riesgos que implica la aventura del amor, ni más ni menos que como yo lo hice, poco después con Julia, o Julia lo había hecho con Iván, o en fin, con la otra, victimarios y víctimas a un tiempo de nuestros sentimientos, atrapados los cuatro en el mar de pasiones que habíamos levantado sin querer, y que conste que no quería decirlo tan poéticamente, pero así me ha salido y así queda, aclarado lo cual retorno a Rosa, que no se contenía, y que después de mí se lanzó contra Julia. La acusaba de todo, principalmente de seguir tras Iván, a quien aseguraba que acabaría por dárselo o dándoselo, porque así hablaba ella. Lo haría no solamente sin tomarme en consideración, sino incluso valiéndose de mí para, llegado el caso, cubrirse de los riesgos de entregársela a un hombre ya casado. O dicho sin rodeos, que si Iván la preñaba y que le sacaría las castañas del fuego sería yo, que ni me enteraría, para colmo. Y era verdad que Julia aún se sentía atraída por Iván. Yo lo sabía muy bien, y todos mis esfuerzos se dirigían, de hecho, a desplazarlo del corazón de Julia, a ocupar su lugar. Pero de ahí a que fuera capaz de lo que Rosa suponía, había un trecho y no corto. Por eso aquel día opté por no hacer caso, ni para allá miré, para decirlo como lo decíamos. Pero eso fue aquel día, porque el día del que hablo, la mañana en que vino a visitarme y a ponerme al corriente del engaño de Julia, yo no atinaba nada. Primero le creí, después dudé, y al final solo estaba seguro de una cosa, de que en lo sucesivo yo ya no sería el mismo ni ante mí ni ante Julia, o no hasta que lograra arrancarme la duda que Rosa había sembrado en mi interior, no hasta que consiguiera salir del desconcierto en que de pronto me veía sumergido, y espero haberlo dicho con la debida precisión, frases hechas aparte. De ahí que a continuación me lanzara a pensar cómo recuperar la presencia de ánimo y la dicha de pocas horas antes. Lo primero sería hablar con Julia. Se caía de la mata. Solo que para eso ya no quedaba tiempo. Mamá estaba al volver. Julia y don Luis vendrían dentro de poco, y yo no tenía pruebas ni información ni nada para ponerme como un loco viejo o como un gallo loco a reclamarle a Julia explicaciones que podían darle pie para pensar que lo que yo buscaba era evadir responsabilidades, sacudirme de encima el compromiso. Así que me sentía como atrapado, como dentro de un túnel sin salida, y entonces decidí, sin más ni más, dejar correr la bola, esperar la reunión acordada con don Luis y con Julia, y ver en qué paraban los acontecimientos, cómo se desarrollaban, qué iba a decir don Luis y qué mamá, y qué Julia, y qué yo, y si mamá lloraba o no lloraba, y si Julia, y por qué, mientras yo cavilaba la manera de enterarme de todo antes de dar el paso trascendental, sin duda, de casarme con Julia. Porque ese era el problema, que Julia estaba encinta desde hacía un par de meses y por obligación teníamos que casarnos. Lo habíamos conversado muchas veces y tras asegurarnos de que no era un retraso ni cosa parecida, Julia habló con su gente. Yo lo dije en mi casa y entre unos y otros decidimos resolver el asunto como correspondía, de donde la visita de las 4. A todas esas mamá no había venido. Lo hizo como a la 1. Me encontró más nervioso y más tenso que a la ida. Me lo notó al entrar y hasta me preguntó si había ocurrido algo nuevo en su ausencia, pero la cosa no pasó de ahí. Yo la evadí con más o menos éxito y de ese modo, sin volver sobre el punto, nos dispusimos a comer y comimos en completo silencio. Ninguno mencionó lo que nos esperaba cuando llegara Julia con don Luis, porque ya el día anterior lo habíamos discutido hasta la saciedad y porque ambos sabíamos que se trataba de una formalidad, aparte de enojosa, inevitable. Y así pasó 1 hora y luego otra, hasta que, 4 en punto, sonó el timbre. Y eran ellos. Primero entró don Luis y después Julia, que se me puso al lado
y me cogió la mano antes de saludar con un beso a mamá. «¿Qué tal, mija?», dijo mamá, muy en su puesto, muy preocupada por la situación. «¿Cómo te vas sintiendo?». «Muy mejor», dijo Julia, que últimamente había estado vomitando muchísimo. Yo le tendí la mano a su papá. «¿Qué hay, don Luis?», dije. «¿Qué hay?», respondió él, sequísimo. «¿Cómo te va, Miguel?». Nos sentamos en cruz, como quien dice, mamá frente a don Luis y yo enfrente de Julia. «Usted ya sabe, doña Flor, por lo que hemos venido», empezó don Luis. «Ya usted habló con su hijo del asunto y hasta con Julia, según tengo entendido». «Así es», dijo mamá, «estoy impuesta. Para un hombre como yo, no es un paso muy fácil de dar. Tengo que serle franco», se pronunció don Luis, sombrero entre las manos. «Yo dijera que es casi lo contrario, pero en fin, aquí estoy». «Tampoco para mí, don Luis, resulta fácil», le contestó mamá diplomáticamente. Yo comenzaba a ponerme nervioso. «A mí me hubiera gustado que el que ocupara mi lugar fuera mi esposo, pero usted sabe bien que él está en Puerto Rico hace ya un tiempo y que no puede venir. Ni siquiera he podido localizarlo por teléfono para tocarle el punto». Era verdad, papá estaba en San Juan y habíamos intentado hablar con él, pero no lo lográbamos. Al parecer se había ido, a cada rato se iba del sitio en que vivía y no hubo forma. Tendríamos que esperar que nos llamara a él para informarle. Pero la vieja hizo bien en traerlo a colación, porque eso le sirvió para hilvanar un párrafo atiborrado de lugares comunes, aunque muy coherentes y bien puestos, acerca de los hombres de nuestras dos familias, la de ella por un lado, la de papá por otro. Eran todos muy serios, muy honrados y, lo más importante, todos muy respetables. Yo había heredado esas características, lo venía demostrando desde niño. Quería decir la vieja que, no obstante mi error, don Luis tenía razón, ya que habíamos conversado del asunto y por supuesto que ambos aceptábamos el compromiso a que nos obligaba. Nada de que asumíamos qué era eso, que aceptábamos. Ella como mujer que también tenía hijas afortunadamente ya casadas, y yo como buen hijo de mi padre y de ella, como novio de Julia y como, por supuesto, responsable, directo y principal, que quedara bien claro, y casi me fulmina con los ojos, de lo que había pasado entre nosotros. Fue un parlamento largo, como de un cuarto de hora. Yo lo resumo para bien del que lea, si alguien lo hace, pero fue, más que todo, adecuado, preciso y convincente, al extremo de que don Luis pareció complacido y se abstuvo de seguir abundando sobre el tema. Siendo así, lo que queda es ponernos de acuerdo acerca de la fecha y de la forma en que estos dos muchachos se organicen, comenzó a concretar. Yo por mi parte estoy dispuesto a echarles una mano, darles un dinerito hasta tanto comiencen a bandeárselas solos. No sé usted lo que piensa. Aquí pueden vivir por el momento, hay espacio de sobra, más tarde ya veremos, dijo mamá muy seria. Pero más importante que todo eso, que son simples detalles, es oírlos a ellos, que aprovechen la oportunidad para, si tienen algo que decir, que lo digan. Yo lo sabía, que eso iba a suceder. Sabía bien que la vieja, después de haberme visto a su regreso tan cargado de dudas, de angustia, no iba a permitir que todo transcurriera únicamente entre don Luis y ella. Lo supe nada más verla entrar y clavarme los ojos y adivinar que me pasaba algo, que algo me había pasado, que había una diferencia entre el que dejó al irse, un joven decidido, seguro de sí mismo, dispuesto a lo que fuera por amor, y el que encontró a su vuelta. «Julia, mija, ya oíste a doña Flor», dijo don Luis condescendiente. «¿Tú quieres decir algo?» «No», dijo Julia al instante. «Ahora no». «¿Y tú?», dijo mamá dirigiéndose a mí. «¿No tienes nada que decir?» Lo que sentí no es fácil describirlo, pero lo intentaré. Yo había estado escuchando lleno de un pavor cósmico, así mismo, todo lo que decían acerca de nosotros, de Julia y de mí, y en vez de percibir que las cosas se me simplificaban, lo que notaba era todo lo opuesto, que se me complicaban de un modo extraordinario. Por un lado, mis dudas, por otro, el compromiso que la vieja acababa de sellar con don Luis, en nombre nada menos que de la seriedad de los varones de nuestra familia. En esa circunstancia,
Ya hasta dudaba de si sería prudente plantearle a Julia la acusación de Rosa. No allí, que era una idea que ni me había cruzado por la mente, sino tampoco luego, o si considerarla como simple calumnia producto de los celos y seguir adelante como si nunca se la hubiese escuchado. Pero mamá me puso en una situación verdaderamente comprometedora, pues tanto por el tono como por la intención de su pregunta, o yo hablaba ahora de eso, de lo que me inquietaba, o me callaba y que nadie se ría para siempre. Fue así como, de golpe, casi sin darme cuenta de lo que estaba haciendo, me sorprendí buscando la mirada de Julia y a la vez respondiéndole a mamá, de cuyo azoramiento, que debía de ser grande, sin embargo, no podía percatarme. Sí, vieja, sí, tengo algo que decir, declaré muy solemne, pero es a Julia, algo que preguntarle. Silencio general. Pausa larga. Suspense. Fue un momento difícil, aunque en la actualidad me muestra un tanto irónico con todo lo de entonces, con la vieja y con Julia, con el propio don Luis. Conmigo ni se diga, y hasta puede que esboce, como un esguince o como una esquirla. Todas esas palabras tienen algo que ver, una cierta sonrisa, un certain sourire, a certain smile, y yo me entiendo. Julia, al oírme, abrió los ojos, aquellos ojos verdes, serenos como un lago, y me miró extrañada. No podía conocer mis intenciones, pero me vio en la cara que no eran precisamente tiernas ni inocentes, ni idílicas, y eso la estremeció, literalmente hablando. No por nada llevaba la procesión por dentro, esa fatal. Dime, Miguel, me dijo con un hilo de voz, ¿qué tú quieres saber? Quiero saber, le dije sin mayores preámbulos, quiero saber si el hijo que tú vas a tener es totalmente mío. Eso es lo que yo quiero saber. ¡Muchacho!, exclamó mamá, que me había puesto en el trance de hablar, pero que nunca imaginó que yo saldría con nada semejante. Pero es que tú, cojollo, te estás volviendo loco. Don Luis apretó fuerte los brazos del sillón, hizo ademán hasta de levantarse, pero no. Quietos ahí, les dije parándolos en seco, sin mirarlos siquiera. Ambos me obedecieron y añadí, es entre Julia y yo. Parecía, lo confieso, un policía de tránsito en medio de los dos, los brazos extendidos con las palmas abiertas hacia ellos. ¿Por qué tú me haces esa pregunta?, dijo Julia, a punto casi de romper a llorar. ¿Por qué? El rostro simplemente se le había demudado. Mudósele la color, y como no expresaba ni rabia ni dolor, salvo en dosis muy mínima, sino vergüenza y miedo, y yo en ese momento era capaz de hacerle tales distingos con suma precisión, porque así es el amor. Si deja de ser ciego, lúcido hasta el extremo. En lugar de apocarme me crecí, me sentí más seguro que nunca y que podía y debía llegar hasta el final. Presentía que si no era lo que Rosa me había pronosticado, casi seguro que le andaría muy cerca, y eso me dio valor para seguir. Yo pude haberle dicho, porque quiero saber la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, y juro que eso fue lo que pensé decirle, o tal vez no, tal vez lo piense ahora que fue eso y no fue. El tiempo ya se sabe que lo deforma todo. De todas formas, lo que acabó saliéndome no le andaba muy lejos, al menos en el tono. Me interesa, tengo motivos, le dije, de modo que contéstame, ¿es totalmente mío? La vieja y don Luis se habían quedado mudos, como petrificados. Ellos que pensaban que ya lo tenían todo bien resuelto, don Luis que había salvado el honor de su gente, mamá que había cumplido con su parte, comprendiendo la indefensión de Julia, haciendo suyo el error de su hijo y aceptando sin más que éste lo reparara como correspondía, se veían atrapados en el centro de un torbellino que unos segundos antes, tan solo unos segundos, hubieran sido totalmente incapaces de imaginar siquiera, ni la mujer de Lot cuando la convirtieron en estatua de sal, los pobrecitos. El primero en reaccionar fue don Luis. Julia, casi gritó, clavándole los ojos a su hija, tu novio te acaba de hacer una pregunta, y bien seria.
¡Contéstale, carajo! Pero Julia había hundido la cara entre las manos y se había echado a llorar tan sorpresiva y aparatosamente que no hubo forma de que le respondiera. ¡Yo me quiero morir! ¡Yo me quiero morir! Era cuanto decía. ¡Yo me quiero morir! Yo hubiera deseado en ese instante estar solo con ella. Hubiera deseado reiterarle mi amor, decirle que bastaba con que ella me contara la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, eso sí, para hacer un esfuerzo y comprenderla. Pero frente a la vieja y a don Luis, que alguien me diga cómo. Lo que yo estaba era tan callado como ellos, trío de estupefactos que no hallaba qué hacer, salvo esperar que Julia se calmara, cosa que de momento no parecía posible. Fue, no mamá, don Luis, ceremonioso y cauto, quien sabía si humillado, quien sabía hasta qué punto confundido por la actitud de Julia, ya no por la mía, carente de importancia a esas alturas, el que volvió a tomar la iniciativa. Bueno, exclamó, ¡qué vaina! Esta sí es una vaina. Pero bastó y sobró para que comprendiéramos cómo estaba por dentro. Julia seguía llorando, aunque ya sin la fuerza del principio, y mamá, desolada, no encontraba qué decir ni qué hacer, y yo menos. Don Luis, si usted desea, podemos, empezó a sugerir, pero don Luis no la dejó acabar. ¿Qué sería, me pregunto, lo que iba a proponerle? Se la agradezco, doña, la intención que seguro que es buena, dijo circunspectísimo. Yo no insistía para él, pero yo soy un hombre muy corrido y muy viejo para no darme cuenta de las cosas. Se había puesto de pie, sombrero en mano. Y aquí lo que está claro es que no hay nada claro, concluyó. Son los tiempos que cambian sin que uno se dé cuenta, sentenció mamá. No sea santo de qué, tal vez se defendía de su perplejidad, tal vez ganaba tiempo para recuperarse. Nunca pude saberlo. Don Luis sonrió y quiso sonreír, comprensivo, y se volteó hacia Julia, que no había forma de que se calmara. Julia, mija, párate de ahí. Deja ya de llorar, le dijo, muy tranquilo, muy dueño de sí mismo. Y vámonos a casa, que tenemos que hablar, y yo creo que bastante. Yo aproveché el momento para empezar también a levantarme. Julia ni me miraba, con la cabeza agacha, la melena caída sobre el rostro, parsimoniosamente y como a tientas, se aproximó a la puerta, y don Luis la siguió. Mamá fue detrás de ellos. Hasta luego, doña Flor. Gracias por todo, dijo don Luis. Si acaso tenemos que volver a reunirnos, yo le aviso, aunque no me parece. Algo me dice que no va a ser preciso. Mamá le dio la mano. Hasta pronto, don Luis, y cuente con nosotros, le contestó. Y a Julia, adiós, mija, y no te desesperes, habla con tu papá, séle sincera, eso va a ser lo mejor para todos. Yo había quedado rezagado en la sala, destrozado por dentro, hecho un maldito lío. Julia y don Luis salieron. Mamá cerró la puerta, vino hacia mí con la clara intención de interrogarme, pero se lo impedí. No, vieja, no. Déjeme quieto ahora. Después yo se lo explico. Después yo se lo cuento todo. Le dije con firmeza, antes de irme a mi cuarto. Pero ahora no. Ahora no. Hágame ese favor. Recuerdo que la luz, cuando entré, era difusa, débil, y que olía a tierra húmeda y a musgo y soplaba la brisa de septiembre, y que pensé que quizás llovería. Me tiré en la cama y allí permanecí, yo no sé cuánto tiempo, y me imagino que dándole 1000 vueltas a lo que había ocurrido. Digo que no me imagino porque no puedo precisar si eso fue lo que hice o si además hice alguna otra cosa, como quedarme en blanco mirando el cielo raso o hacia el patio o llorando muy poco, como correspondía. Hace tanto de aquello. Poco antes de las 6 comenzó el aguacero, un aluvión de agua que ya no pararía durante varias horas y que lo dejó todo enchumbadísimo. A las 7 la cena estaba lista, pero yo no tenía más deseo que el de seguir escuchando la lluvia que golpeaba mi ventana con suave tintineo. ¡Cuántos recuerdos! Mamá quiso forzarme a que comiera algo, pero no. Yo en lo mío, yo una música acorde con el clima, un danzón, un bolero, un buen libro, sin salir de mi cuarto. Yo triste y preocupado, sin intuir siquiera en lo que iba a parar aquel embrollo, aunque a la vez contento de haber puesto las cosas en su sitio, satisfecho en resumen de mí mismo.
Cuando escampó del todo, quise dar una vuelta por el barrio y me vestí conforme a la ocasión, con mi jacket, mis tenis, mi cachucha, mi pantalón mecánico, y me tiré a la calle. Pero no hallé ni un alma. Casas cerradas, charcos, basura por doquier, perros realengos, ranas estridulantes, humedad relativa, viento y hojas caídas. Tal era el panorama. Quise buscar amigos, gente con quien estar, y no encontré en la esquina más que a 2 o 3 locos hablando de pelota y de cómo largarse del país, ahora que Balaguer había vuelto a subir. Y no fue que no hiciera el esfuerzo de quedarme con ellos. Lo intenté, por mi madre, pero ni eran los míos los que yo echaba en falta, ni sus temas ni mis temas. O no en ese momento. ¿Qué me importaba a mí que la gente se ahogara como monos, pretendiendo llegar a Puerto Rico? ¿Qué carajo que el viejo Balaguer se hubiera encaramado otra vez en la silla, de donde ya no habría quien lo apiara? Al día siguiente amaneció más claro, pero no demasiado. No había dormido mal, ni me sentía curioso de ninguna manera, ni triste ni contento, ni inquieto ni tranquilo, sino como flotando en un vacío del todo inespecífico, como si no entendiera lo que había sucedido, y era efectivamente que así era, que no entendía ni un coño. ¿Cómo lo iba a entender si no sabía si los aspavientos y los gritos de Julia podían ser una de estas 3 cosas? ¿A cuál más verosímil? O bien, un comprensible gesto de estupor frente a la impertinencia de mi cuestionamiento. ¿Cómo se me ocurría semejante barbaridad? O bien, la aceptación sobreentendida o tácita de haber estado jugando a las 2 bases, para decirlo deportivamente, conmigo y con Iván, aunque de ahí no pasara. O bien la típica reacción de quien se ve de pronto al descubierto, atrapado infraganti en su delito, y no haya más defensa que el pataleo y el llanto y el alboroto histérico. ¿Por cuál me decidía? ¿Cuál era la real, la verdadera? Parte de la mañana me la pasé paseando de un lado para otro de la casa, sin comer, sin hablar, sin beber, lo mismo que un camello en el desierto, lo mismo que el camello de los Camel, que fumaba y fumaba sin parar, hasta que hacia las 10 se supo todo. Presionada por padres y parientes, Julia había confesado: el niño no era mío, era de Iván, y la ergástula hogareña había ejercido su función con máxima eficacia. Rosa estaba en lo cierto. La noticia se regó por el barrio como era de esperar, en cuestión de minutos, pero a mí nadie se atrevió a preguntarme lo que se dice nada cuando por fin salí dizque a dar una vuelta. A mediodía se supo que Julia se había ido, o la habían enviado a casa de una tía del interior, Moca, tal vez La Vega. Siempre se me confunden esas 2 poblaciones, y que don Luis andaba tras Iván, según los unos para hacerlo pipián, según los otros para un fin mucho más civilizado. Todo estaba en su sitio nuevamente, y aunque yo continuaba, como era natural, sin salir de mi asombro, a medida que el tiempo transcurría me iba notando cada vez más ligero, más seguro y más dueño de mí mismo. Solamente había un punto que me quedaba oscuro todavía, y era Rosa. ¿Cómo llegó a enterarse de una cosa tan íntima como esa? ¿Qué medios empleó? ¿Quién o quiénes y por qué y para qué se lo contaron todo? La tarde entera de aquel segundo día me la pasé pendiente de una llamada o una visita suya. Pensaba que era ella, en tales circunstancias, a la que tocaba darme una explicación. En ningún caso a mí, que había que imaginar cómo me sentiría, en qué estado de postración o abatimiento, aunque no fuera cierto. Pero nada, ni me llamó ni vino la pendeja, y tuve que ser yo, por consiguiente, y porque no aguantaba la curiosidad, el que como a las 8 la llamara. «¿Aló?», dijo su voz. «Rosa, Miguel», le dije. «¿Qué hay?». «¿Eso te pregunto yo a ti?», me contestó con tanta impertinencia como mordacidad. Se notaba a las claras que había estado esperando ese momento. «Quiero saber cómo lo supiste», le dije, poniéndome a su altura. «¿Cómo supe qué?», continuó ella. «¿A qué tú te refieres? No te hagas la inocente. Tú sabes bien a qué». Me impacienté. «Lo de Julia, lo de Iván, la vaina del muchacho, ¿qué carajo va a ser?». Guardó silencio durante unos segundos. Lanzó un hondo suspiro antes de contestar. «Pero la verdad que ustedes los hombres sí son bobos.
exclamó en voz muy baja. Explícate más claro, le exigí. No lo sabía, ni nadie me lo dijo, fue su respuesta. No te entiendo, me oí decir, pero con voz muy débil, casi como temiendo lo que se avecinaba, como si estuviese a punto de adivinarlo. ¿Que no lo entiendes? Pues es muy simple, dijo ella sin perder el aplomo. Fue una corazonada. ¿Una corazonada?, pregunté. Se me debía de notar la extrañeza en la voz. Ni más ni menos. Una corazonada, recalcó vengativa. Algo me dijo que podía ser así, como te lo conté, que así había sido, y ya ves que acerté. Intuición femenina, digo yo que sería. Intuición femenina, exhalé con fatiga. Eso te he dicho, sí, precisó ella, intuición femenina. Y ya no hablamos más. No sé quién colgó antes.